Amén, mis hermanos. No perdamos este ambiente de adoración. Todo lo que hagamos que sea una adoración para el Padre en esta mañana, en este tiempo. La palabra del Señor me estaba mostrando, me hablaba mucho sobre caminos. Por eso les había puesto la fotito que era sobre los caminos. Que abriré caminos, dice la prédica de hoy. La he titulado así porque hoy quiero declarar que los caminos del Señor se abren. Hola, ¿no? Bueno, ¿se me escucha? Hoy quiero declarar que los caminos del Señor se abren, como dice aquí en esta foto. Ven que hay caminos, pero ¿a qué viene esto? ¿A qué viene esta palabra? ¿A qué viene? Viene porque hace un tiempo atrás yo tuve un sueño. Las personas que me conocen de cerca saben, siempre les cuento, que no es mi don particular, así, soñar, como otras hermanas que me comentan que ellas sueñan un montón y que Dios les revela todo el tiempo en sueños. Entonces, la verdad que en mi caso no es continuo, no estoy soñando todo el tiempo revelaciones. Generalmente se me mezclan cosas del día y habituales y así. Pero cuando Dios me muestra algo en un sueño, realmente es impactante para mí, porque me doy cuenta que el Señor me está revelando algo. Lo siento en mi espíritu y es algo que estoy sintiéndolo todo el día y además que son cosas muy locas, son cosas muy importantes para mi vida y para el tiempo que el Señor me quiere llevar y nos quiere llevar. Entonces yo quiero compartirles ese sueño, porque sé de parte del Señor que ese sueño ha sido importante. Entonces este sueño empezaba así. Me encontraba con un amigo en una pradera, conversando, un amigo pastor. Nos encontramos conversando y es muy extraño porque esta persona no la veo hace 1000 años, es de Argentina, de mi niñez, era mi mejor amigo, apareció en mi sueño. Pero estábamos ahí conversando y mientras conversábamos, hablábamos, se empezaban a crear cosas. Con el poder de la palabra se comenzaban a crear cosas. Entonces, en este sueño estábamos en una pradera hermosa, verde, donde había un pasto todo fresco, era una pradera hermosa. Comenzábamos a hablar y ahí comenzábamos a decir, mira esas puertas que se están formando. Y eran 2 puertas en punta, color blancas, tenían un borde dorado con un borde rosa, un mango dorado, eran unas puertas muy lindas, pero estaban así unidas, la puerta 1, la puerta 2. De estas puertas tenían sus respectivos nombres. Una de ellas se llamaba Dar y la otra se llamaba Orar. Bueno, entonces decíamos, sí están las puertas y mira cómo se abren. Teníamos entendido que de esas puertas iban a entrar muchas personas, había un montón de gente esperando ahí afuera, estaban así esperando para entrar, para que nosotros les digamos, cámara, acción, entre. Entonces estaban en ese momento esperando. Y de esas puertas, una vez que se abrían, empezaban a formarse caminos, unos caminos que llevaban directamente hacia 2 arcos que tenían el mismo nombre que las puertas. Eran arcos dorados con unas cosas bien lindas. Uno de ellos se llamaba Dar y el otro se llamaba Orar. Entonces estos caminos seguían recto. Entonces nosotros hablábamos y decíamos, mira los caminos que van hacia esos arcos. Y ya después de los arcos había más cosas. Pero ahora quiero hablarles de esa parte importante del sueño. Después, en esos caminos que primeramente eran rectos, comenzábamos a decir que había más, hay más, mira cómo se crean más caminos, mira, imagina más, se crean más caminos, empezaban a crearse más caminos, salían de los caminos. Entonces yo en mi libretita de sueños, en mi libretita de un diario espiritual que tengo, me lo puse a dibujar, se los voy a mostrar, no se rían del dibujo, pero para que más o menos tengan
los dos arcos y los caminos. Yo quiero que se enfoquen y que vean la cantidad de caminos que hay. De un camino sale otro y así, así, así. No era solamente un camino recto y el otro. Habían más que salían de los mismos caminos, pero todos salían de las puertas para pasar por los arcos. Ahora, esto ya una vez que ya tengan esa imagen en sus cabezas, vamos a comenzar a desarrollar un poco lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana con este sueño que me ha venido a revelar hace un tiempo atrás. Entonces, estos caminos eran caminos muy regados, eran caminos cafés, así bien hidrataditos, bien regaditos. Entonces el Señor ponía en mi corazón Isaías 43, 18. Les pido que lo busquen, los que tienen Biblia, por favor. Necesitamos buscar muchas cosas con la palabra, porque todo lo que se lance aquí lo van a comprobar en la palabra y el Señor les va a ir revelando más cosas aún. Entonces, Isaías 43, cuando ya lo tengan, me dicen ok, perfecto. 43 del 18 al 19. Dice lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. ¿No las conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Entonces eso me quedó picando ahí. Otra vez abrirá camino, cosas que no conozco. Me quedó, seguía meditando yo. Entonces, con este sueño, el Señor puso en mi corazón esta palabra de Isaías. No la pierdan, porque pronto vamos a volver a esta palabra, pero tenemos que comenzar por algo. Tenemos que comenzar en la pradera, en estas dos puertas que había. En estas dos puertas que son cosas fundamentales, son fundamentos muy importantes para la vida de un cristiano que nosotros tenemos que saber. Yo creo que ya sabemos bastante sobre el dar, ¿no es cierto? El pastor nos ha hablado, nos ha enseñado, nuestro pastor, muchísimo sobre el dar. Nos ha enseñado una prédica de una serie de 3 mensajes de dar, con 3 niveles de dar. Si no lo han visto, pueden ir al canal de YouTube y suscribirse. Y no se olviden suscribirse. Y bueno, si alguno tal vez se acuerda del primer nivel, puede participar el pastor también. ¿Se acuerda cuál era el primer nivel de dar? Dar, no se puede esperar algo acá. Muy bien, excelente. Primer nivel de dar por recibir algo a cambio, esperando algo a cambio, dice la hermana. Muy bien. El segundo nivel, Por obediencia. por obediencia. Muy bien, dar por obediencia. Y el tercer nivel, Sacrificio. nivel máximo, sacrificio vivo, entregarnos completamente como lo hizo Jesucristo mismo al Padre. Excelente, entonces, aprobados. Bueno, eso ya lo tenemos bien inculcado sobre esto de dar. Pero entonces yo le preguntaba al Señor, ¿pero qué más? Si ya estamos practicando todos estos niveles de dar, estamos sabiendo, entendemos que dar es entregar todo, también entregar nuestra economía, en fin, hay mucho sobre el dar. Pero el Señor me mostraba específicamente algo que no le estamos dando a Dios, que para completar, para poder cruzar por esta puerta, tenemos que entregarle al Señor. Entonces, en este mensaje quiero hablarte de 3 personajes, de 3 cosas y de 3 personajes. Las 2 puertas y los caminos y los 3 personajes. El primer personaje es Moisés, que tiene que ver con esta primera puerta del dar. Y este pasaje se encuentra en Éxodo 24 al 26. Éxodo 4, del 24 al 26. Bueno, esta historia que les voy a contar es un tanto incómoda, un tanto extraña, es algo que
No sé si alguien quisiera dedicar mucho sobre esto, más bien como que lo leemos y lo llevamos o lo tomamos por alto, como que lo leemos muy rápido. Es un poco incómoda, la verdad. Es un poco extraña, rara, un poco bizarra, diría yo también. A ver, lo leeremos juntos. ¿De qué se trata? Éxodo 4, del 24 al 26. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este es el pasaje extraño del que les hablaba. Entonces, imagínense esta situación. Estaba a punto de ser, Dios estaba a punto de matar a Moisés. Lo iba a matar. Lo iba a matar en la frontera, antes de llegar a Egipto, antes de empezar, antes de entrar a empezar su llamado. Ya lo estaba a punto de matar. Había algo ahí que le estaba molestando a Dios. Séfora, con un cuchillo, le corta el prepucio a su hijo, quien no había sido circuncidado. Entonces me imagino la escena habrá sido algo tremendo, el niño gritando: ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? La sangre por todos lados, Dios perdonando a Moisés, ya ahí está. Entonces es una escena bien extraña, es algo raro que está pasando, pero tiene una revelación tremenda, tiene una revelación muy potente. El contexto era que el niño tenía 12 años aproximadamente, y estaban los tres, la familia, Moisés y su esposa y su hijo, rumbo a Egipto, y ven al lugar donde Moisés iba a comenzar su llamado. Y Moisés había recibido su llamado de Dios, ¿se acuerdan? Que lo había recibido, donde en esa zarza que Dios mismo se le presentó, le dio las instrucciones, le dijo: Moisés, tienes que hacer así, así, así. ¿Cómo lo voy a hacer con una vara? Voy a hacer esto. Le dio toda la instrucción. Moisés todavía como: yo no sé hablar mucho, no sé hablar delante de la gente. Bueno, tu hermano va a ir contigo, pero vas. En fin, Dios ya le había mostrado hacia dónde ir a Moisés. Entonces, Moisés toma a su familia, a su esposa y su hijo, y se dirigen a Egipto para comenzar su misión, la cual era, todos sabemos, liberar al pueblo de la esclavitud. Entonces, este pasaje que acabo de leer nos revela algo fuerte y algo poderoso, y una revelación que todavía sobre este tema del dar, que no le había dado Moisés algo a Dios todavía. Estaba algo por ahí. Entonces, reflejado a tu vida, hermano, ¿hay algo que todavía no le estás dando al Señor dentro de tu corazón? Tal vez ponte a pensar un poco de esto. El lugar era importante, porque el lugar era donde era el medio, antes de entrar a Egipto, en esa frontera, antes de pasar, era ese el lugar que Dios había elegido para decirle, para querer matar a Moisés. Ni siquiera le había advertido: oye, te estoy a punto de matar, fíjate esto. No, nada. No le dijo nada. Directamente el Pablo lo quiso matar ahí, pero era la frontera, era el lugar de transición, ¿no? Entonces puede ser que te detengas en medio del previo cumplimiento de tu propósito y te mantengas detenido. Por más que desees avanzar, no puedes hacerlo porque hay algo que te detiene. Dios sale al encuentro a matar a Moisés, y esto significa que el propósito de Moisés sería anulado, sería boicoteado, sería arruinado, tal vez por el mismo Moisés, porque no hizo lo que tenía que hacer antes de llegar a Egipto. Su propósito era liberar a un montón de hebreos y llevarlos a la tierra prometida, pero esto estaba a punto de
no llegar a ser cumplido, a punto de abortar la misión. Estaba a punto, imagínense, tremenda misión que tenía Moisés. Tenía que hacer algo tremendo, algo impactante, que iba a impactar generaciones. Era liberar al pueblo de Dios, estaba en sus manos. Pero Dios vio algo que lo tomó tan importante y tan personal que dijo, no importa, aquí se cancela todo. Chao Moisés. Su madre, Esto me quiero trasladar a 20 años antes, 40 años antes, por eso hablaba de su madre. Y bueno, trasladándonos 40 años antes, ¿qué pasó? Su madre de Moisés tuvo la revelación del Señor de poder conservar la vida desde Moisés. Desde que era bebé, Moisés estaba destinado, no estaba destinado, pero estaba por ser boicoteado un poco en su nacimiento también. ¿Por qué? Porque querían matar, ¿no es cierto?, a los niños hebreos. El gobernador quería matar a los niños hebreos. Entonces Moisés iba a estar en medio de esos niños, pero la madre de Moisés tuvo esta revelación tan importante que fue conservar a Moisés, esconderlo, ponerlo estratégicamente en una cesta, en el río, seguir el camino y llegar a que Moisés pueda ser criado por la familia real de ese tiempo, que tenían la mayor tecnología, el mayor avance tecnológico, científico, y de todos los egipcios eran avanzadísimos en ese tiempo. Entonces Moisés creció ahí. Todos conocemos la historia de Moisés, pero quiero que vean cómo desde un principio esta madre valiente salvó, de cierta forma, tuvo la revelación de Dios de salvar a su hijo, a su pequeño, porque vio en Moisés algo, dijo, no, tiene un propósito grande, y el propósito era tremendo el que tenía. Entonces Moisés, ¿qué pasó? Moisés creció, fue creciendo hasta que dentro de él ardía el fuego del Señor. Vio que se le estaba maltratando a un hebreo. Entonces Moisés agarró y lo mata al soldado egipcio porque estaba maltratando a un hebreo. Ni siquiera entendía Moisés por qué estoy haciendo esto, porque Moisés ni siquiera sabía que era hebreo, pero decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Era algo que ardía en su corazón, en su ser, por querer darse cuenta, por querer saber esta misión que él tenía, ¿no? Que finalmente resultó que se enteró de que era hebreo y Dios lo llama, ¿no?, para liberar a todo su pueblo. Entonces Moisés escapa. Estaba en el desierto, estaba cuidando ovejas que no eran de él, estuvo años ahí, hasta que se casa con su esposa, siguen ahí, hasta que Dios le manda una señal en esa zarza tan tremenda, y ahí le muestra ese propósito, esa misión que él tenía. Y Moisés seguía, hasta que, llegamos a este momento donde está pasando esto, está a punto de cumplir esa misión, ese llamado. Moisés había hecho todo bien, había decidido aceptar el llamado. Le dijo a Dios, mira Señor, yo no hablo mucho, no sé, te mando a tu hermano, vamos a seguir con él, ¿cómo voy a enfrentarlos? Con una vara, ¿qué voy a hacer? Le dio todas las instrucciones en la zarza. Salen y ya Moisés la tenía clara, pero había algo que no estaba soltando, había algo que no estaba entregando. Entonces ahí Moisés toma a su familia y estaban de camino. Pero pareciera algo contradictorio, ¿no es cierto?, de decir cómo Dios lo hizo pasar por todo esto. Dios le mostró desde niño que tenía una misión, lo puso ahí en el palacio por algo específico, hasta que se le presenta cara a cara a él y le da esta tremenda misión, este tremendo propósito. Parece algo contradictorio. No sé si creen esto. ¿Por qué Dios querría matarlo? ¿Por qué Dios querría matarlo? Si ya estaba a punto de cumplir, a punto de entrar, ¿por qué querría hacerlo? ¿Cómo puede ser que después de haber pasado tanto
justo antes de que esté por empezar su llamado por cumplir, Dios sale a su encuentro y lo quiere matar. Tenía que ser por un motivo muy importante, ya que Dios estaba a punto de cancelar la misión que le había dado a Moisés por esa causa. Eso tan importante para Dios y tan olvidable para Moisés era que Moisés tenía un asunto pendiente, tenía un asunto que no había resuelto, tenía un asunto pendiente que entregarle a Dios. Este asunto pendiente era algo que Moisés conocía y sabía que tenía que hacer. Moisés lo sabía perfectamente. Este asunto sin resolver parecía haber pasado inadvertido, pero justo cuando Moisés estaba a punto de llegar, sale a la luz ese asunto pendiente y casi que lo arruina todo. Casi que lo arruina todo, casi que arruina la misión tan importante que todos conocemos. Para Dios era algo tremendamente importante. ¿Y qué era ese asunto pendiente? Si estamos siguiendo la palabra, vamos a ver que era la circuncisión de su hijo. Ese era el asunto pendiente. Circuncisión era una marca divina que Dios había instaurado sobre los hebreos desde Abraham, desde el patriarca Abraham, más allá de ser solo un corte en el prepucio de un varón. Era una marca divina que demostraba que eras de Dios, demostraba que tú pertenecías a Dios. Todo hebreo sabía el valor de esa marca. Incluso los que estaban esclavos en Egipto también sabían de esto. Todos conocían la importancia de esta marca. Pero Moisés no había circuncidado a su hijo y este asunto pendiente casi le cuesta la vida a Moisés, casi le cuesta el llamado y la misma misión a Dios que le había dado a Moisés en ese tiempo. Entonces, ahora yo te pregunto en tu vida, hermano, no sé si ya has comenzado la misión que Dios te ha dado, si estás comenzando algo que Dios te ha dicho, que Dios te ha mostrado en este tiempo o en un tiempo lejano o cercano, pero estás ahí, en medio, por cruzar la frontera, por arrancar, o ya estás ahí, pero el Señor te dice, detente. ¿Cuál es tu asunto pendiente? ¿Qué es eso que no le estás dando aún a Dios? ¿Qué es aquello que no has terminado? ¿Qué es aquello pendiente que no has terminado? ¿Eres mitad algo? Sí, soy mitad licenciada, podría haber dicho yo hace un tiempo atrás. Pero eso no tenía no me daba nada de credibilidad ante nadie, porque era una persona que había arrancado algo y no lo había terminado. Ahora puedo decir que ya no, ahora puedo decir que lo terminé, que ahora soy licenciada y que lo logré. ¿Por qué? Porque cerré un ciclo de mi vida y comencé algo diferente. Pude decir que sí, soy una persona que sí termina las cosas que empieza. Soy una persona que finaliza eso que empezó una vez. Tal vez hay algo en tu vida que lo estás dejando pendiente, que sí, yo voy a dar al nivel máximo, sacrificio vivo, me doy por completo. Pero hay algo que todavía no estás dando, que está escondido en tu ser, que le molesta a Dios, lo sabe, tú lo sabes. Tú sabes que ese es tu asunto pendiente. Tú conoces la profundidad, lo que hay en tu corazón, hermano. No importa la edad que tengas, en lo que estés viviendo, todos tenemos algo que estamos dilatando, que estamos dejando para después, más adelante, mañana. Pero Dios te dice, no, tiene que ser ahora, porque si no, no te voy a poder usar. A Moisés lo iba a matar. Si no, Moisés te mato. ¿Y quién sale? Sale Séfora, las mujeres valientes. Sale su esposa y ¡pah! Ni siquiera avisa. No, le voy a Moisés, le vamos a cortar el prepucio a nuestro
nuestro hijo, ¿qué te parece? No, violentamente Séfora agarra el cuchillo y corta el prepucio porque sabía que era algo que tenía que hacer para salvarle la vida a su esposo y el llamado tremendo que tenía. Entonces nosotros decimos, wow, Moisés sí, liberó al pueblo de Egipto, qué capo, qué tremendo. Pero detrás de él también estuvo la importancia de Séfora, que si no fuera porque tomó la determinación en ese momento de ella arreglar el asunto pendiente de su esposo, iba a morir, chao, listo, aquí se arruinó toda la misión, abortar misión. Entonces, por un momento, hermano, antes de continuar, examínate y piensa qué es aquello que hoy tienes que resolver. De una vez por todas, llegó el momento, este es el tiempo de dar, este es el momento de dar. Es tan importante para Dios que te puede estar restando en el momento que menos pienses. En el momento que menos pienses, en el momento que ya estés a punto, ¡pac! Dios te lo va a recordar. Y no solamente Dios, el enemigo. El enemigo va a venir y te va a venir, que tú, pero tú esto, pero el otro, ya sabemos, Dios no tiene condenación. Pero no tenemos que dejar estas cosas pendientes, no le demos lugar a Él. Demostremos que somos personas valientes, que podemos vencer esto de una vez por todas. Por más grande o pequeño que sea, mi hermano, este es el tiempo. Estamos todos juntos en esa pradera por cruzar esa puerta del dar. Ya lo sabemos todo de dar, ya queremos dar todo al Señor, pero hay algo que no estamos dando aún. Entonces examínate, mi hermano, examínate y entrégaselo al Señor, entrégaselo porque es el tiempo. Durante 12 años de su vida, Dios le había dicho a Moisés respecto a ese asunto. Dios no le había dicho nada respecto a Moisés de ese asunto, no le dijo nada durante 12 años de su vida. Cuando estaba a punto de comenzar su llamado, Dios lo enfrenta. Era la responsabilidad de Moisés. Moisés sabía que eso era importante, pero lo dejaba pasar y pasar hasta que llegó el momento que el asunto pendiente no se pudo dilatar más. ¿Estás dispuesto a pasar por esta puerta del dar? ¿Quieres avanzar en el camino? ¿Quieres comenzar a vivir esos caminos? Entonces dale a Dios ese asunto pendiente que tienes aún. Segunda puerta. ¿Se acuerdan que estábamos en el sueño, no? ¿Se acuerdan del sueño? No se distraigan con eso. Con otras cosas, recuerden este sueño. Entonces, la segunda puerta, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Muy bien, excelente. Orar. Entonces, aquí en esta puerta de orar, quiero hablarles sobre otro personaje en la Biblia, del cual hemos venido estudiando bastante en los valientes de David. Es David. Pero tampoco te voy a hablar sobre qué es orar. También el pastor nos ha enseñado ya sobre esto del orar. Él ya nos ha enseñado cómo orar. ¿Qué es orar? Alguien que me pueda decir algo muy simple así. ¿Ven, mis hermanos? Conversar con Dios. Muy bien, hermanito. Muy bien, generalmente decimos que orar es hablar con Dios, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos que también hay otra parte de la oración, que no es solamente hablar con Dios. Conversar es ambos. Es hablar y escuchar a Dios. Y eso ahí se hace una conversación, como decía nuestro hermano. Generalmente le hablamos a Dios, hablamos y estamos orando, ¿no es cierto? Pero el Señor nos muestra que para poder entablar una conversación en la oración, debemos escuchar también. Debemos aprender a afinar nuestro oído. Debemos escuchar lo que el Señor nos tiene para decir en esa oración. Orar no es solo hablar, sino también escuchar lo que Dios tiene para ti, para tu vida. Para esto, te voy a hablar de este David, quien escuchó a Dios para poder avanzar en lo que tenía que hacer. David lo escuchó y tenía el oído tan afinado, lo escuchaba tanto que Dios le daba instrucciones y él obedecía. Si aprendemos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos en la oración, en esta oración que es la otra puerta,
si aprendemos a escuchar y a conversar con Él de esta forma, yo creo que muchos de nuestros problemas se solucionarían de una vez, porque a veces por ahí no estamos escuchando la voz de Dios en la oración, no estamos dándonos cuenta de lo que el Señor nos está diciendo, y por ahí nos está diciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. La palabra de Dios en 2 de Samuel 5 dice lo siguiente, del 5, vamos a leer 5, del 17 al 21, primero, dice lo siguiente: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David los oyó, descendió a la frontera. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por este llamó el nombre de aquel lugar Baal-Pesarim. Y dejaron allí sus ídolos, y David sus hombres los quemaron. 2 de Samuel 5, del 17 al 21. Ahí podemos ver un detalle muy particular. Primeramente vamos a ver que se repite bastante la palabra oír, ¿no? Se repite desde el principio. Dice que los filisteos oyeron. ¿Oyeron? ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos. Después, ¿quién oyó? Oyó David también, oyó que los filisteos oyeron. Y después, ¿qué pasó? David, conversando con Dios, escuchó la voz de Dios, que le dijo, que le preguntó: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David y le dijo: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces ahí Dios le está dando una instrucción precisa a David. David va y obedece. Pero ¿qué hace primero? Tiene que escuchar, ¿cierto? Si David no hubiese escuchado a Dios, tal vez no sabría qué hacer en el momento. Ahora hay un detalle en esta palabra. Es que los filisteos oyeron que David estaba. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? En el 17, oyeron los filisteos que David había sido ungido. Oyeron los filisteos que David había sido ungido. Entonces, si estás en un momento de lucha, si sientes que tu vida espiritual está siendo perseguida por el enemigo, si estás siendo perseguido por el enemigo, déjame decirte que eso es porque estás ungido. Es porque estás ungido, mi hermano. Es porque el diablo está tan molesto con tu vida, con este ungido, que se está queriendo meter ahí. Porque si no estuvieras ungido, no pasaría nada, no le molestas, no dice nada, el diablo ahí te deja. X, es un X, es un tibio. No pasa nada, no me afecta ni nada. Pero sí afectas cuando entiendes que estás ungido. Entonces, mi hermano, yo creo que acá llevamos bastantes años de ministerio. Algunos de cristianismo, algunos otros. Y algunos no tanto, pero ya tienen bastante revelación encima. Yo creo que el Señor los ha ungido en algún momento. Amén. Entonces, hermano, este momento en el que estos enemigos, estos filisteos, se ponen a preocuparse por David, era porque David estaba ungido. Aquí lo dice la palabra. Entonces, lo que se dice de ti puede estar movilizando al infierno. El infierno se molesta tanto porque hay una unción de Dios sobre tu cabeza. Todo lo que Dios te está diciendo en ese tiempo, aunque tú no lo creas, el diablo lo está notando porque sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Solo Dios, solo tiene que decir creerlo. Solo tienes que escuchar lo que Dios dice de ti, lo que Dios te dice en esa oración donde vas a buscar. Tú tienes que creer esto, lo que el Señor dice de ti. ¿Qué dice de ti? ¿Qué está alertando al campo enemigo?
¿Por qué están tan preocupados por destruir mi vida? Por querer destruir mi ministerio, mi familia, mi economía, mi salud. ¿Por qué? Porque estás ungido, mi hermano. Porque estás ungido. Si no, ni molestarías. El enemigo busca sabotear esa unción. No está contento de que estés ungido. Es por eso que ataca. No es casualidad que los filisteos aparezcan justamente cuando David es ungido. La unción que tienes le molesta al enemigo, y en tu entorno donde tú estás debes moverte con esa unción. Donde tú te mueves, donde tú trabajas, donde tú vives, donde tú te mueves, tu entorno, tu familia, tienes que moverte con esa unción. Tienes que impactar con esa unción, porque no eres una persona común y corriente que al diablo no le interesa. Eres una persona que le interesa destruir. Por eso tú tienes que levantarte y decir: soy un ungido de Dios. Dios me ha ungido. Entonces yo tengo propósito. Yo estoy pasando por esto, pero lo voy a pasar. El diablo no me va a detener. Entonces, mi hermano, yo declaro en el nombre de Jesús que hoy renuevas ese aceite. Tú renuevas tu aceite y renuevas esa unción. Si te has olvidado por algún motivo de que Dios se olvidó de mí, o yo no soy para esto, es mentira, porque el Señor te ha ungido, te ha dado una unción y está sobre tu cabeza. Entonces eso tienes que creerlo tú, porque Dios ya lo cree de ti. Dios de ti lo cree. Los filisteos lo sabían, los enemigos lo saben. Por eso están tan molestos con Dios, con nosotros, ¿no? Entonces, ahora hay algo importante que dice: uno puede ser ungido hace ya años, pero no ejercer. Como David, por ejemplo, ya fue ungido cuando tenía 14, 15 años. Él estaba ungido todo ese tiempo, pero en este momento de la palabra que hemos leído, él ya estaba ejerciendo esa unción. Entonces, puedes estar ungido años de tu vida, seguir ungido, pero no ejercer. O puedes ser un ungido hace pocos días y tomar hoy la decisión de empezar a caminar bajo la unción, y es ahí donde harás al infierno temblar. De nada sirve tener la unción si no vas a ejercerla. Eso no confronta al diablo. El diablo no se siente amenazado por un cristiano tibio. Necesitas hoy ejercer esa unción. Necesitas hoy ejercer esa unción. Entonces, eres un cristiano que no ejerce. Eres una persona que dice: sí, soy cristiano, o no digo nada. No digo nada. Tienes fe, pero no crees. O sea, tienes fe, pero no ejerces la fe, porque no crees. O crees en la sanidad, pero no oras por los enfermos. Ahí no estás ejerciendo la sanidad. Crees en el poder de las palabras, pero no declaras nada. Solo esperas que los demás declaren sobre tu vida y tú no declaras absolutamente nada con tu boca. Entonces ahí no estás ejerciendo lo que esa unción que el Señor ha depositado sobre ti. David en ese momento tenía una comunión con Dios fluida. El Señor le hablaba y David escuchaba, y David por consecuencia obedecía lo que el Señor le decía. Alguien que ejerce la unción ha aprendido a oír, y alguien que ha aprendido a oír a Dios ha aprendido a orar. Entonces Dios le da la victoria más adelante, ¿no? Voy a leer un pedazo más como para reforzar esta idea de la comunión que David tenía en la oración. Dice 2 Samuel 5, del 22 al 25 ahora, dice: y los filisteos volvieron a venir, o sea, volvieron los filisteos, otra vez, y se extendieron en el valle de Rafaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas. Esta vez le dijo: no subas, sino rodea, y vendrán a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las
copas de las balsaneras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Segunda de Samuel 5, del 22 al 25. Aquí vemos cómo David tenía una conversación fluida con su padre. Él había aprendido a acercarse a la oración, había aprendido a escuchar al Padre en la oración. Su oído había sido un oído activado como un arma de guerra. Poder escuchar al Señor y conducirse. No, esta vez no, porque él podría haber dicho, ya, Dios me dijo una vez que vaya por aquí. Sí, voy a hacer lo mismo. No, esta vez rodea. Entonces David tenía una comunión así con su Padre. David sabía, David va a consultar al lugar correcto, que era la oración, y por eso escucha. Si no consultaba en la oración David, si no se metía a orar con su padre, a conversar con él, entonces no hubiese escuchado, ¿no? Entonces ahí va la segunda puerta, el dar y el orar. Entonces, a medida que va pasando este mensaje, ya estoy terminando, quiero que te vayas analizando qué es lo que tienes que hacer para cruzar estas dos puertas. Tienes que aprender a escuchar, tal vez tienes que dejar esas cosas pendientes, entregar de una vez al Señor, para poder llegar a los caminos. Finalmente voy a hablarte de los caminos y es súper cortito, así que tranquilo. Es estos caminos celestiales, estos caminos tan hermosos que el Señor tiene. Por medio de una persona. ¿Quién más puede ser? ¿Quién me puede decir de qué persona voy a hablar? ¿De qué personaje voy a hablar ahora? Que se llama a sí mismo el camino. Jesús, exacto. Jesús, Él se llama a sí mismo. Jesús se llama a sí mismo el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie va a ir al Padre si no es por mí. Entonces, volviendo al sueño, una vez atravesando estas dos puertas, comienzan los caminos, y no era un solo camino, sino varios caminos saliendo de esos caminos. Y eso lo podemos ver únicamente con Jesús, La palabra de Dios dice que Dios va de gloria en gloria, y sus cosas van en ascenso, ¿verdad? Y estos caminos que el Señor hoy nos quiere abrir son varias dimensiones que se conectan entre sí y no pueden ir separadas de Jesús. Sin Jesús no vamos a poder ver estas dimensiones, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Estos caminos no van siendo solo conceptos. A veces los caminos pensamos que es un camino, el camino recto, angosto, soy cristiano, dejo todo de un lado y ya, estoy en el camino. Ese es el concepto, ¿no es cierto? Convertirte en cristiano y dejar las cosas que hacías antes y comenzar a hacer las cosas bien. Ese es el concepto. Además de ese camino recto, hay caminos que van más allá de un concepto, que se vuelven una dimensión espiritual en la cual tenemos que profundizar, sin salirnos de Jesucristo, por supuesto. En el reino de Dios, la medida de un camino transitado no se basa en el tiempo, o sea, de cuánto me cueste llegar de aquí hasta allá, cuánto tiempo tarde llegar de un lado al otro. En el reino de Dios, en el reino espiritual del Señor, no se basa en esta medida los caminos, sino se basan por una medida mayor, es por la fe. La fe, sin fe es imposible transitar estos caminos, porque la fe es la revelación. La fe es la revelación. Uno puede tener conocimiento de todo lo que está en la Escritura, de toda esta palabra, puedes saberla, tener años de haberla estudiado, pero no tener revelación. Sin la revelación no hay caminos, no hay camino. Puedo tener información sobre la Escritura y no haber transitado ninguno de esos caminos que el Señor muestra en su revelación. Cuando yo recibo una revelación y comienzo a sondearla,
comienzo a meterme en esa revelación, a ver hacia dónde va esa revelación y me impregno de esta revelación. Entonces estoy ahí abriendo un camino. Y ahí se cumple la palabra que les dije al principio de Isaías 43, del 18 al 19, que dice: no os acordéis de estas cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago las cosas nuevas, porque pronto saldrán a la luz. ¿No las conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Entonces ahí nosotros estamos activando esta palabra. Hay partes en la vida como cristiano que a veces nos sentimos en un desierto. Sentimos, estoy en este desierto, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. ¿Dónde? Algo más, algo ahí escondido, algo más. Estamos deseosos de saber eso. Y Dios quiere abrir ese camino en ese desierto. La palabra lo dice, Dios quiere abrir ese camino. Hay un salmo que es muy hermoso, que es el Salmo 77, 19, que dice lo siguiente: y tus sendas en el mar fue tu camino, las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Ahí que dice que nuestra vida apertura abrir este camino que el Señor mismo ha pisado, y solo por medio de la revelación, por medio de la fe, podemos transitarlos y seguir las huellas de nuestro Maestro, seguir las huellas de Jesús, seguirlo en estos caminos que Él nos quiere mostrar. Esto nos hace ver cuál es la condición con la que nosotros estamos en este momento, en la que nosotros nos encontramos, para poder adentrarnos a estos caminos. Cuando vas caminando caminos de la vida, te vas llenando de revelaciones, te vas llenando de palabras lindas que recibiste en algún lugar, en algún momento que has acumulado, y estás llenándote de esto como en una mochila, y lo vas llevando, sigues recibiendo más palabras lindas, más profecías, más cosas, y sigues llevando, la mochila se va haciendo más grande, más grande, más grande. Tanto así que pesa un montón, que pesa muchísimo. ¿Y qué hiciste con eso? Lo acumulaste. Lo acumulaste. Pero, ¿qué pasa? Para poder entrar en otros caminos que por ahí tal vez no puedas entrar con la mochila, ni siquiera puedas entrar con tanto peso, tienes que dejar esa mochila. Y no te estoy diciendo que dejes las palabras ni nada de eso, sino que te estoy diciendo que tú también tienes que entregar eso a una persona que lo necesita tal vez. ¿Cómo te vas a llenar de cosas sin dar, sin entregar? Revelación. ¿Qué te ha mostrado el Señor? Ayer hablaba con un hermano que me decía qué lindo sería poder en las reuniones entre todos comentar lo que nos ha ido pasando. Qué lindo que sería esto, poder compartir, decir, ¿tú qué tienes, hermano, para darme? Porque yo sé que todos aquí tenemos algo que el Señor nos ha ido hablando. Yo sé que estamos pasando a un nivel diferente, de que tenemos una comunión además del domingo, además de venir el domingo a escuchar y llenarnos de revelación. En la semana el Señor te ha mostrado algo. Y sería muy lindo que tú me puedas dar algo, y yo te pueda dar algo, y así, ir entregando toda esa revelación que uno va recibiendo, todos esos sueños, todo lo que el Señor te va hablando, ir entregándolo, porque de nada sirve acumular, como el pastor nos enseñaba hace unos domingos atrás, en unos odres, llenarlos de vino viejos, y ya tenemos que llenarnos de un vino nuevo, ¿verdad? Si queremos avanzar en estos caminos, además del camino recto que va de una puerta al arco, y profundizar en estos caminos que se meten entre sí, tenemos que dejar de un lado todo esto, empezar a entregar estas cosas, estas revelaciones a las personas, para poder nosotros tener más, porque el Señor está en su palabra, Él nos quiere llenar de más cosas. Entonces, acumulando la misma revelación sin darla, sin compartirla, sin impartirla. Eso estamos haciendo cuando nos dirigimos en una sola visión, en un solo camino. Una cosa es conocer y otra cosa es caminar los caminos de Dios. El pastor ayer nos comentaba que tiene 30 años de ministerio, pero todos lo vemos aquí que él se renueva constantemente. Él no es la misma persona que de hace 30 años, ni hace 20, ni hace 10.
ahora es una nueva persona, todo se va renovando, todo lo que nos da es algo nuevo, que nos da constantemente a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, este es el renuevo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El camino es un camino de verdad, de luz, y es a través de este camino que se van abriendo más caminos. Para cada uno de nosotros hay un camino que tiene que ver con nosotros, con quienes somos, con nuestra identidad. Ahora yo veía en este sueño caminos bien trazados, pero de estos caminos se iban abriendo más caminos, y me doy cuenta que estos eran veredas, eran caminos con veredas. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Las veredas, que tú entras a un nuevo camino y tienes que ir adelante, y tienes que ir tal vez con un machete, cortando el pasto, preparando, haciendo el camino. ¿Para qué? Para que los demás que están atrás tuyo sigan, y mientras más gente cruza por ese camino ya se hace un camino ancho. Entonces ahí se formó el camino, pero tenemos que ir abriendo esa brecha primeramente, si no nunca la vamos a transitar. Entonces yo sé que el Señor tiene algo especial para ti, tiene caminos nuevos que abrirte en esta mañana, en este tiempo en tu vida. Tiene caminos nuevos sin perder la vista a Jesús. Jesús es esa persona que va abriéndonos el camino adelante, con el machete cortando las ramas, y todos nosotros debemos seguir las huellas de nuestro Maestro. Como dice el Salmo 77:19, y tus sendas en el mar fue tu camino, las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Ahí son las pisadas de nuestro Maestro, de Jesús. Así que, mi hermano, voy a dejar aquí el tema, y deseo que en esta mañana te analices personalmente, analices qué es lo que tienes que pasar. Tienes que pasar todavía por estas puertas, tienes que dar algo pendiente, hay algo que te está deteniendo para abrirte paso, porque todos estamos en la pradera, todos tenemos que cruzarlo juntos. No podemos dejar a un lado a una persona para eso no es un cuerpo. Somos un cuerpo, y el cuerpo va junto. Entonces todos debemos pasar esta pradera, atravesar esos arcos, y lo que viene más allá es hermoso. Pero primero tenemos que pasar por la puerta de dar, de eso pendiente, orar. Estamos escuchando la voz de Dios, estamos reconociendo que somos ungidos delante de Dios, estamos ejerciendo nuestra unción, en este tiempo. O tal vez ya has logrado esas cosas, y ahora deseas más cosas, deseas un camino, conocer caminos más profundos que el Señor quiere llevarte, una revelación diferente. Así que, hermano, ahí donde estás, te animo a que te tomes un tiempo con el Señor para tomar esa decisión que tienes que tomar, para perdonar a la persona que tengas que perdonar, para dejar aquello que todavía te limita.